Bueno, muy buenas noches para todos y bienvenidos a otra emisión de Especiales N Audio TV. Seguimos trabajando en esta segunda temporada en pro de una de nuestras premisas, que es compartir y generar conocimiento. Agradecemos a todos ustedes la gran acogida que han tenido los programas, que se ve reflejada en todos los views de nuestros canales en YouTube, en nuestra página web www.naudio.edu.co y en todas sus opiniones y comentarios, que realmente son muy importantes para el logro de nuestros objetivos. El día de hoy hablaremos de un tema con el que seguro todos hemos tenido contacto de una manera directa o indirecta, a veces sin darnos cuenta. Estoy hablando del diseño de sonido y de la mezcla 5.1 para cine y televisión. Un campo que cada vez toma más fuerza en Colombia, en parte gracias a la labor de profesionales como nuestro invitado del día de hoy, Daniel El Gato Garcés, quien como parte de la dirección de la productora Madyama Producción Sonora, una de las empresas de producción de sonido más importantes y con más proyección en el país, ha tenido la oportunidad de trabajar en campos y a fondo, ADR, Foley, mezcla 5.1, finalización de proyectos en múltiples producciones para cine y televisión, tales como Ode, El Camino, Satanás, Un Tigre de Papel, Puras Joyitas, Perro come perro, La Sangre y la Lluvia, En Coma, Contracorriente, El Mundo Animal de Max Rodríguez, La Eterna Noche de las 12 Lunas, El Cartel de los Sapos, Salomé, Ciudad de Lirio, que actualmente está en cartelera, y Nacimiento y Buenaventura, y son algunas de las producciones en las que el Gato ha trabajado. Realmente ustedes pueden conocer más de Madyama y de la biografía y el trabajo del Gato como tal en su página www.madyama.com.co. Así que, Gato, pues gracias por estar acá en Especiales N Audio TV y pues bienvenido. Bueno, Iván, muchas gracias y hola a todos. Es un placer estar acá. Bueno, listo, Gato. Siempre me gusta como empezar conociendo un poco cómo llega la persona a su trabajo, a desenvolverse en un campo en especial. ¿Cómo llegas tú a ser parte del campo de la postproducción de audio aquí en Colombia? Bueno, realmente yo inicio, o el primer acercamiento que tengo es como monitor de la universidad donde estudié, música con énfasis en sonido. Me encargaba de ser el monitor del estudio de audio y video, y ahí pues empezó como un flujo de trabajo con proyectos, cortometrajes de otros estudiantes, de otras carreras de la universidad, de otras universidades también. Precisamente Ode El Camino es tal vez el proyecto que me aterriza un poco más. Ahí hice el diseño sonoro y la música con otros compañeros. Es un corto del director Martín Mejía, en ese momento era estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, y es un corto que le fue muy bien, ganó un premio en Oberhausen, en un festival de cine internacional muy conocido para directores y productores, y ganó el primer puesto en ese momento. Entonces fue como mi primer acercamiento y fue algo que de pronto no definí en un principio, no como dije, voy a dedicar a la postproducción. Me voy a dedicar de una vez a la postproducción. Hice sonido en vivo un ratico, hice producción de música comercial también, bueno, docencia también bastante. Pero creo que la postproducción me fue llamando y me fue buscando por otro lado, además que es una pasión, el cine para mí es una pasión, ¿no? Ah, bueno, bien, pero entonces fue súper bien porque el primer trabajo que tiene acercamiento y nominado y con premios y con todo. Sí, fue como que, a ver, trabajamos en un corto que ganó en un festival internacional y bueno. Claro, súper bien. Háblame un poco de lo que es Madyama. Quisiera saber, pues en este campo en Colombia, ¿cómo vieron ustedes esa necesidad, oportunidad aquí en Colombia para decir, bueno, listo, vamos a crear una productora de sonido enfocada en esto? Bueno, realmente Madyama está compuesta por muchos profesionales que ya tenemos una trayectoria en el trabajo audiovisual, y lo que vimos como necesidad es empezar a cubrir ciertos errores que pasaban dentro de la cadena de la postproducción, y no solo de la postproducción, sino poder aconsejar también a los proyectos, poder acompañar a todos estos proyectos desde su etapa de desarrollo, su etapa de producción, preproducción, etc. Para que sea completo, digamos. Para que sea completo y que el resultado no sea, más bien, tratemos de cubrir los errores que tuvieron en otra etapa. Sino desde el principio arrancar bien, con una asesoría bien, para que el producto final sea mejor. Es el principal motivo de cómo nace Madyama. Todos nosotros hemos trabajado en una productora o postproductora más bien llamada FX. FX tuvo un departamento llamado FX Cine, ahí nos conocimos, hicimos un equipo de trabajo muy chévere, con una sinergia entre todos y bueno. Yo le hago una pregunta, ¿este FX tiene algo que ver con el canal FX? No, para nada. Ya no, es una productora. Inclusive se escribía diferente, era FX. Ya, perfecto. Bueno, el campo de la postproducción en Colombia creo que cada vez toma más fuerza, ¿cierto?
pero el concepto de diseño de sonido para un audiovisual realmente de pronto no es tan claro todavía. Entonces quería saber si me puedes decir exactamente qué contiene o qué procesos abarca el diseño de sonido para un audiovisual. Sí, realmente, bueno, el término o el significado del diseño sonoro en un proyecto como un largometraje, una película, la responsabilidad de la persona que hace este trabajo es muy similar a la dirección de fotografía. Por ejemplo, el director de foto es quien desde el guión o a partir del guión se encarga de toda la puesta en escena de la imagen, en producción hasta en la corrección de color, en la postproducción. El diseñador sonoro en un proyecto, en un largometraje, tiene esta misma responsabilidad. Inclusive a mí a veces me gusta usar más el término director de sonido. Porque director de sonido. Como que aterriza un poquito más la función, ¿no? Nosotros tenemos que estar haciendo este acompañamiento, esta asesoría desde una idea original. Muchas veces llegan los directores, tengo una idea de hacer una película sobre esto, y la película ya empieza a sonar. Okay. La película ya empieza a generar unas dudas, un posible tratamiento sonoro, qué factores del sonido vamos a enfatizar, qué carga narrativa va a tener el sonido, un diálogo constante con el compositor de la música también, para ver quién va a tener la responsabilidad narrativa en cierto sentido. O sea que, digamos, en ese aspecto el diseño de sonido está abarcando todo proceso que tenga que ver con lo que escuchamos en un audiovisual. Exacto, sí, son 5 etapas, básicamente las que tiene un proyecto de esto, ¿no? La etapa de desarrollo, la etapa de preproducción, producción, postproducción y como lo que se denomina entregas o emisión, o ya lo que pasa cuando la película está terminada, según cómo sea la ruta de si va a estar en cartelera, si va a estar en canales, si va a estar... Ya, ¿me podrías desglosar de pronto brevemente, porque seguramente sé que es un campo súper grande, pero sí desglosar de pronto qué cosas más importantes van contenidas dentro de estas 5 etapas que me perfecto. comentaste? Mira, en el desarrollo se sientan las cabezas de cada equipo, el director de fotografía, el director de arte, el director, el productor, el diseñador de sonido, el director de sonido, y empiezan a crear una propuesta sobre la película a partir del guión, ¿no? Sí. Esta propuesta pues obviamente puede, o más bien termina muchas veces buscando llegar a convocatorias en donde se gana el presupuesto para poder hacer la película. Así como hay una propuesta a nivel de imagen en donde el director de fotografía puede hablar de una paleta de colores, nosotros en sonido podemos hablar de una paleta de sonidos también, un tratamiento de qué texturas sonoras queremos trabajar a partir de esa historia. Cada historia es diferente, cada película es un universo diferente, claro. Y el universo del diseño sonoro empieza a alimentar con todos sus recursos la narrativa misma del proyecto, ¿no? Eso pasa en el desarrollo. Ya en la preproducción se empiezan a buscar locaciones, se empieza un trabajo más de preparación para arrancar el primer día de rodaje, que es donde arranca la etapa de producción. Ahí es lo que consideramos siempre como el claquetazo inicial y va hasta el claquetazo final en donde se está rodando, se está filmando la película, ¿no? En postproducción, pues ya después la postproducción arranca realmente desde un proceso llamado edición offline, que es cuando el editor de imagen ya tiene constituida la película, cómo queda la película. Ustedes saben que una película se rueda en desorden, muchas veces claro. Se arranca por el final, o ya dependiendo del plan de rodaje, entonces ya vemos la película completica, ya sabemos cómo va a funcionar la historia. Y ahí arranca un trabajo paralelo entre imagen y sonido, pero pues se van por los dos lados. Se empieza a hablar de, bueno, dependiendo de la película, si tiene efectos visuales, la corrección de color como va incluida en la parte de postproducción de imagen, y pues ahí arranca el trabajo fuerte de diseño sonoro, que es edición de sonido, hacer Foley, considerar los doblajes o el ADR que hay que hacer, bueno, mezcla 5.1, etcétera, etcétera, etcétera. Eso allá en la parte de postproducción. De postproducción. Ahí al final se encuentran los dos procesos terminados, el de sonido y el de imagen, para tener una copia cero. Ahora pues estamos en la etapa en donde la mayoría de películas se están terminando en un formato digital, ya casi no existe el 35 milímetros. Y bueno, se unen como estos dos procesos. Y arrancaría ya el proceso de distribución, de emisión, de ventas,
en donde también hay que atender muchos requerimientos porque pues, la película se puede vender en cierto país, en otro idioma. Por los formatos. Por los formatos, por eso. velocidades de cuadros por segundo, si es para Europa tenemos que hablar de PAL. Bueno, hay que atender también técnicamente, sobre todo. Esas entregas. Esas entregas. Bien, ahorita dentro de una de las etapas de postproducción me estabas hablando del Foley, ¿sí? A mí siempre me ha interesado mucho la parte del Foley porque de pronto cuando veo una película, ya sea nacional o sea extranjera, estoy tratando de detectar, digamos, bueno, si es posible, tratar de decir, bueno, en qué parte están diseñando de pronto o hicieron Foley. Tú que has trabajado en tantas películas colombianas, ¿qué tanto se aplica realmente los artistas de Foley? ¿Qué tanto trabajo tienen los artistas de Foley acá? ¿O es más como que, bueno, vamos a utilizar librerías y hacer efectos así? ¿Qué tanto es ese trabajo? Bueno, realmente ya el Foley se ha convertido en Colombia y podemos hablar también de Sudamérica en un requerimiento técnico. Ni siquiera ya es una necesidad o un lujo de la producción, sino que es un requerimiento técnico porque nuestros contenidos se están viendo en otros países y cuando una película se va a ver en otro país y tienen la necesidad de doblarse en otro idioma, Sí. nos piden, los distribuidores extranjeros nos piden tener un full M&E, un M&E quiere decir Music and Effects, Oh, ok. en donde si no se ha hecho el Foley, cuando se apagan los canales de diálogo del idioma original, pues obviamente la película queda totalmente descubierta de todos los sonidos necesarios para hacer una buena versión en otro idioma. Entonces ya es un requerimiento técnico que nos pide como un estándar de calidad y bueno, a medida que nuestros contenidos, no solo en cine, sino en televisión también, muchas novelas que han sido de exportación, empiezan a verse en otros países, pues es un requerimiento que es necesario para la producción. Yo siempre trato de hacer conciencia a los productores, a los realizadores de la necesidad de hacerlo en la etapa de postproducción. Muchas veces existe también el modelo en donde el realizador o el dueño del proyecto dice, no, hacemos el Foley si vendo la película. Ah, ok. Pero pues también se deja de contar con ese recurso para la narrativa, porque el Foley no solo es un recurso técnico, sino que realmente el Foley te está dando la personalidad de tu película o de tu proyecto. Además que un buen diseño de sonido, ya hablándolo en el aspecto del Foley como tal, sí, lo que tú decías, le puede dar como otra caracterización a los ambientes, al sonido como tal, de pronto de, no sé, un cuarto de una película, lo que tú quieras generar, esa sinergia que tiene que ver con precisamente, ¿no? Un ejemplo normal, en una película de suspenso podemos jugar a que, o más bien proponer que todos los pasos sean más pesados, realmente cambiar un poquito el tamaño de los personajes y sentir la presencia de ellos y cuando entran en cuadro sentirlos muy pesados y generar más tensión con esto, o sea, es un recurso narrativo muy importante. O sea, cada vez se pone, o sea, está más en boga, por así decirlo, es más necesario realmente hacer esto. Al tener esa necesidad que tú me dices, yo quería preguntar, listo, si voy a hacer Foley, sobre todo en la cuestión de los efectos, por ejemplo los pasos, tú me decías, ¿sí? ¿Yo puedo hacer Foley en cualquier estudio de pronto de producción musical o realmente un estudio de Foley debe tener algunas características especiales en donde digo, bueno, no te puede faltar esto si lo que quieres hacer es Foley? Bueno, sí, no te puede faltar los recursos que necesitas. Eso sí no puede faltar. O sea, si necesitas, no sé, generar un sonido de agua, sí, los accesorios, listo. Eso sí no lo puedes inventar, pues. Realmente las necesidades de un estudio de Foley profesional son bastantes en el sentido de tener un espacio con una acústica propia para lo que se va a hacer, ¿no? Realmente el acondicionamiento acústico de una sala para grabar música es bien diferente, ¿no? Ah, sí. Ciertas frecuencias se pueden tratar diferente en ese acondicionamiento, pero pues realmente el Foley, y acá cito un libro llamado El Foley Grail, hay un capítulo, un párrafo, nos habla mucho sobre hacer Foley en espacios alternativos. Y el ejemplo, no recuerdo el nombre del artista Foley, es una mujer, ella adaptó una casa que tenía a las afueras de una ciudad importante y en ese sitio como que no pasaba mucho, era muy silencioso y toda la casa estaba destinada para hacer Foley y le funcionaba súper bien. Claro. Entonces realmente pues necesidad del Foley técnica es que obviamente el Foley no tenga mucho piso de ruido, porque a medida en que yo voy sumando capas y de pronto en una escena si tengo más de una capa y voy sumando, pues el piso de ruido y el sistema de grabación se va a subir, ¿no? Entonces, si puedo controlar eso y lo puedo hacer en un estudio donde tenga eso controlado, pues es válido.
Ah, bueno, o sea que el ruido de piso es clave tenerlo controlado. Exacto. Ah, bueno, bien. En esa parte del Foley como tal, pues sigo insistiendo porque me parece que se vuelve hasta algo subjetiva la situación, ¿no? Es como que voy a reforzar algo que está en la imagen con un sonido que yo debo como crear, por así. Yo quiero saber si usted de pronto, al buscar esa sinergia que deben tener, tiene algún método, ya que digo, bueno, listo, por ejemplo, me va a tocar hacer que suene, no sé, una corneta, no sé, y tú digas, bueno, pues no va a ser la corneta como tal, sino yo creo que como es un sonido de tal características, me puedo ir por este lado. ¿Tienes algún método que ya puedas detectar de hacia dónde puedo empezar para llegar a un sonido en especial? Sí, el método básico, prueba y error. Ah, sí, esa. Sí, no hay nada que hacer, o sea, es buscar, experimentar con ciertas cosas. En el trabajo del Foley, pues el trabajo del Foley siempre se hace en pareja, ¿no? Y es muy importante considerar la labor de la persona que está grabando el Foley, el grabador de Foley, ¿no? El artista está concentrado en buscar este sonido y su mente está pendiente siempre de buscar con qué elemento puedo simular este sonido o llegar al sonido que quiero, mientras que el grabador está de una vez editando y premezclando casi el Foley para entregárselo luego a la etapa de mezcla final de la película. Entonces, por eso se debe hacer entre dos personas, ¿sí? Porque precisamente la creatividad está asignada al artista Foley. Entonces, yo pensaría que sería muy difícil definir un método específico para llegar al sonido deseado. Es como generar unas condiciones que se den, como tú decías, que el artista está enfocado en la parte de la creatividad y está el ingeniero también ya logrando captar esa... Exacto, hay un par de orejas más responsables de tener un buen sonido, de irlo editando, de irlo sincronizando. Si de pronto en una secuencia de pasos el artista ejecutó los pasos y un pasito quedó fuera, pues, no hay que repetir toda la secuencia, sino que el grabador de una vez lo va editando y... Claro, es que es todo un arte dentro del arte del diseño de sonido, ¿no? Bien, dentro de la etapa de postproducción también mencionaste el ADR, ¿cierto? Sí. Y yo quiero saber bajo qué circunstancias realmente debe hacerse siempre el ADR. Bueno, realmente yo considero dos circunstancias. Una es el ADR se hace por un problema técnico que se puede dar en rodaje, ¿sí? O por un problema de intención actoral. Son las dos razones que nos llevan a decir cómo vamos a o por qué vamos a hacer un ADR. Muchas veces pues se tienen locaciones que son muy ruidosas, pero de pronto para la producción es muy económico tener esa locación y de una vez la escena se considera para hacer un ADR. A veces, no sé, en la frase donde justo nos cuentan el secreto de la película, pasó un avión y bueno, hay que trabajar toda la escena también para ese sentido. O sencillamente el director, desde el rodaje, no quedó contento con la intención actoral que obtuvo en el mismo rodaje y quiere trabajar algo más o quiere trabajar algo específico de algún personaje. Entonces vamos al estudio y trabajamos sobre eso. Ah, bueno, bien. Hablando de esa parte, digamos, en el estudio, una vez me pasó personalmente, tenía que hacer, bueno, un trabajo no precisamente de ADR, pero sí tenía que hacer un tipo de locución, ¿cierto? O sea, necesitaba estar viendo algo y, bueno, y hablar. Pero el ingeniero me puso el micrófono muy enfrente y pues definitivamente yo no podía ver el atril donde tenía las cosas, me tocó quitarla de acá y estar hacia frente. O sea, no fue cómodo para mí lograr hacerlo bien. Entonces, a partir de eso empecé como a buscar, como bueno, cómo se microfonea con esta cuestión, porque no puede ser que la gente trabaje de esa forma. Y vi que había como un montón de cosas. Por ejemplo, vi uno que estaba el micrófono como aquí en la frente y la persona estaba hablando aquí, pero el micrófono estaba aquí. Entonces quiero saber de pronto si nos puede regalar un par de tecniquitas para eso, porque para mí es importante que el artista igual también esté cómodo al hacer esto. Total, y creo que aplica también al momento de grabar música. Si el músico no está cómodo, pues claro, nunca va a ser chévere la toma. Mira, más que una técnica, bueno, la técnica depende mucho del espacio donde yo estoy haciendo el doblaje o el ADR, ¿no? Sí. Realmente mi consejo al respecto es obviamente tener al actor cómodo. Muchas veces cosas tan sencillas que para mí son una técnica es tener un vasito de agua para que él pueda tomar de vez en cuando. A veces se reseca la voz, etcétera. El consejo que siempre doy es tratar de simular un poquito la misma técnica que se usó en el rodaje. Ah, ok. Entonces muchas veces en el rodaje se usan micrófonos shotgun.
Se usan también pues, solapas, ¿no? Como la que tenemos acá. Ajá. Y eso es lo que yo tengo en mi estudio. Realmente cuando hago un doblaje, tengo un micrófono muy similar. Muchas veces le pido al sonidista del proyecto si puede él traer el micrófono que usó, el mismo micrófono, la misma referencia y tal cual, el mismo micrófono que usó en rodaje, para tener el mismo color de voz, que Claro. también es un tema muy importante para el tema de mezcla. Después los ingenieros de mezcla lo agradecemos después. Y tener varias referencias. Si cuento con un Neumann en mi estudio de grabación, bueno, también puedo tener como una tercera referencia al Neumann, un AKG 414, Sí. son micrófonos muy comunes. Y pues esa es la técnica realmente. Obviamente depende del espacio, pero trato de tener esas tres referencias y luego busco cuál color de micrófono se acerca más al color general de la película para que el ADR no se sienta como algo puesto. Claro, y ahí me imagino que estás también teniendo en cuenta, digamos, las distancias en que estás trabajando de la ola, la posición. Profundidad, la posición. Tengo que ser muy consciente del valor de plano, si es un plano general, si es un plano medio, un primer plano, etc. Claro, es todo una cantidad de componentes que hay que tener en cuenta. Mencionaba algo que me llamó la atención y se lo quiero preguntar, porque de pronto el actor listo, muy bueno en la escena, lo hizo, lo representó súper bien. Pero al momento que yo, bueno, toca hacer ADR y él va a hacerlo, pero de pronto no tiene mucha experiencia para hacer este tipo de cosas en el estudio y todo. ¿Cómo manejas? Me imagino que la ha pasado en algún momento. Sí, total. ¿Cómo manejas esa situación? Porque si no logra el actor llegar a esa intención, ¿qué pasa? Es más, en algunas charlas que doy y en talleres especializados en esto, me gusta mostrar los ejemplos de ADR que he hecho que no han quedado tan bien, porque pues, es muy bonito mostrar siempre lo que nos queda bien, pero también me gusta mostrar lo que no he hecho bien. Y precisamente la principal razón para que este ADR no quede bien es porque el actor no tiene una formación como tal para hacer este arte. Trabajo. Es un arte también, claro. ¿no? Es un arte total. Y generalmente lo que yo veo es que los actores que son más aptos para el tema del ADR son aquellos que han tenido una formación teatral, que conocen de técnica vocal, proyección de la voz, proyectar, etc. Sí, depende, o sea, realmente el doblaje queda bien, digamos que tiene un 30% en la parte técnica y el otro 70%, el 70% es talento del actor. Y bueno, de la dirección en el estudio también, ¿no? Bueno, y ya que estamos hablando de corregir, ¿sí? Yo que no he conocido muchos casos en que las personas que están haciendo la postproducción de un audiovisual, y acá también nos ha pasado como que llegan y uno ve el sonido directo que se hizo con el que toca trabajar, ¿sí? O sea, no se va a hacer EDR, pero no es tan bueno. Entonces yo quiero saber, uno, de pronto, ¿cómo corriges tú sonidos directos que no son de pronto tan buenos y cuando realmente tú dices, hey, ya no se puede hacer esto, ¿sí? Hasta acá llegamos. Sí, hasta acá llegamos, esto está... ¿Cuáles son esas condiciones para que tú digas como que, hey, ya, no, definitivamente no se puede? Ok, yo creo que el punto es, yo llego a decirle ya a un director, a un productor, o a contarles de la necesidad de hacer doblaje o de ADR de esta escena, cuando ya he revisado totalmente todo el sonido directo. Muchas veces la solución para una misma escena está en otra toma. Buscar en la toma anterior, en la toma después, o buscar en todas las tomas de esa escena, encuentro la palabrita bien pronunciada, sin ruido, y hago una edición muy minuciosa. O sea, la edición de voces para mí es el 60% de la mezcla de la película. Si la edición de voces no funciona, la mezcla de la película nunca va a funcionar. Entonces es un proceso al cual le dedico mucho tiempo. Hay muchas técnicas también para poder controlar y garantizar una buena continuidad del background que nos da el directo, de ese fondo que existe. Hay que considerarlo un amigo porque no todo el ruido es malo. Muchas veces si hacemos una muy buena edición tenemos ese ruido controlado y el espectador nunca lo va a percibir. Entonces hasta que no haga una pesquisa total de todo el sonido directo, por eso dentro del proceso también que ofrecemos nosotros siempre arrancamos por organizar todo lo que nos llega del sonido directo. A veces consideramos también la opción de recibir el material de rodaje, por ejemplo el material de la primera semana, y lo analizamos en el estudio, lo escuchamos y podemos comentarle al sonidista ciertas cositas que no están funcionando para que vaya mejorando y precisamente se evidencien en el resto de semanas de rodaje. Entonces realmente la solución está en primero buscar si la solución está dentro del sonido directo. Si no está ahí, pues
no nos podemos inventar lo que no está grabado. Pero tocaste un tema que ya vamos a hablar de mezcla más adelante, pero ya que estás tocando ahí, pues quiero preguntarte así rápidamente. Tú hablas de los diálogos, ¿sí? Sí. Quiero preguntarte, tú arrancas, digamos, los diálogos son lo principal en la mezcla y todo gira alrededor de ellos. Sí, hay que tener, de pronto la palabra no es principal, pero hay que tener bastante cuidado con los diálogos, ¿no? Okay. Porque la carga narrativa en el proyecto puede estar en la música, puede estar en los efectos, puede estar en los ambientes sonoros que estoy teniendo en mi proyecto, pero Si pues, hay los diálogos, el diálogo le está transmitiendo un mensaje al espectador, ¿no? Claro. Y sobre eso es como tal cual el cantante de mi canción, si no escucho la voz del cantante, pues Va a no, estar espacio. no está Bueno, funcionando, perfecto. exacto. Quiero invitarlos a que veamos un reel con algunos de los trabajos que ha hecho El Gato y la productora Llama Producción Sonora. Algo está pasando. La carne. Nosotros no somos inferiores. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. Llegó el fin del mundo, padre. Ustedes dos, acompáñenme. Wait a minute. What are you doing? What are you doing? Tụi nó còn nên tay đã lặp cho sợ quậy. El corazón de Salomé. Yo vine para un casting, una película. Claro que es una película. Yo la verdad es que no estaba preparada para esa pregunta.
vamos a hacer moñona. Bueno, Gato, continuemos ahora hablando ya de la parte de la mezcla como tal. Me gusta preguntar siempre en este caso, cuando estás haciendo una mezcla estéreo, ¿sí? Tú creo que ¿trabajas con sub o no? ¿Y por qué? Bueno, no, realmente no he tenido la necesidad de trabajar con sub, porque las mezclas estéreo que hacemos nosotros son para televisión, ¿no? Y bueno, la respuesta en frecuencia de un televisor, aunque ahora nos los venden con los mucha mejor sistemas, opciones claro, y con otros sistemas, etcétera, pero realmente no es necesario como sentir qué pasa por debajo, por ese rango de frecuencia. Okay. Sí, no es tan necesario. Con unos monitores que nos den una respuesta de 20 a 20, y normal, está bien, ¿no? No es tan necesario el sub. Para 5.1, obviamente es otra cosa. Ahí es totalmente necesario. Si el sub se convierte en un elemento en donde pues muchas veces se descuida la mezcla porque baso mucho de mis graves o se los designo al sub, y resulta y pasa que la sala de cine, hay que decirlo, muchas veces pasa, de los exhibidores no está bien calibrada. Entonces pierdo mucho de mi mezcla porque precisamente el sub no estaba sonando bien y le di mucha responsabilidad en la mezcla 5.1 a ese sub, y ahí pierdo, ¿no? Ya entiendo. En ese caso, digamos, de los niveles que estás hablando, tú en el estudio en el que trabajas, en los estudios en los que trabajas, ¿a qué nivel tienes el sweet spot? ¿Cierto? Porque pues te están mezclando para cine, están mezclando para televisión, y uno a veces como que escucha, no, yo mezclo y tiene que estar a 80 decibeles en el sweet spot, a tanto, sí, tenerlo siempre a 80 decibeles y mezclo a ese nivel. Pero también he escuchado grandes ingenieros que dicen, yo mezclo a todas, ¿sí? Estoy hablando de música, obviamente, por eso te pregunto ahora, en la cuestión de cine y televisión, ¿tú a qué nivel mezclas en tu sweet spot, qué nivel está y por qué crees que es conveniente para eso? Ok, realmente, mira, la recomendación que nos hizo Carlos Cuevas cuando empezamos a mezclar cine, Carlos Cuevas es el consultor de Dolby para Colombia, es la persona que viene a certificar si una película en 35 milímetros suena bien o no, es trabajar a 85 decibeles SPL. En el punto donde estamos mezclando, al frente de la consola, nos debe dar esa presión sonora en cada parlante, ¿no? Trabajamos sobre 85 los tres parlantes frontales, sobre 82 los dos surround, y el subwoofer, dependiendo de la sala, se mueve entre 87 y 92. Depende más o menos de la sala. Ese es el nivel de presión sonora que tenemos en 5.1. Yo realmente, y bueno, si Carlos Cuevas llega a ver esta entrevista, confieso que trabajo 6 decibeles o 9 decibeles por debajo, para no cansarme un poco, ¿no? Trato de ciertos procesos, si estoy editando, estoy cogiendo el color de una voz, los trabajo más bajitos, pero realmente en algún momento, cuando ya estamos viendo la película con el productor, con el director, al final, cuando vamos a hacer las correcciones finales, sí hay que hacer el test a 85 decibeles, que es como se supone va a sonar en la sala de cine. Entonces vea que es bien parecido a algunas recomendaciones, o como la recomendación general que también se hace para música. Bueno, perdóname, no te respondí sobre televisión. En televisión tenemos otro punto de vista, obviamente, pues generalmente los programas de televisión nos los piden a menos 10 decibeles full escala en Pro Tools, y por eso podemos mezclar un poquito más bajito. Inclusive mucho espectador en televisión prefiere escuchar la televisión más bajito, entonces también como hacemos una mezcla, decibeles. Sí, por el rango de 70 SPL en el punto de mezcla. Por ahí, como entre 70 y 75, y a veces revisamos un poquito menos, precisamente para ver cómo funciona nuestra mezcla a un nivel en donde alguien está de pronto viendo la serie de televisión, pero está haciendo otra cosa. Sí, claro. Oiga, bien, o sea, es realmente bastante puntual eso, y creo que es bastante útil para todas las personas que nos están viendo. Quiero, ya que tocamos la mezcla 5.1 y adentrarnos en esto, digamos, es bien diferente como tú de pronto vas a tratar una mezcla 5.1 para un disco, que como la vas a tratar
para un audiovisual, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber cómo tú de pronto tienes esa distribución espacial con respecto a estos elementos que me hablaste, diseño de sonido, que es el Foley, que los diálogos, que el ambiente. ¿Cómo tienes tú como esa distribución en tu 5.1? Ok, sí, realmente no hay una regla clara, ¿no? Y no vamos a encontrar una bibliografía que nos diga la mezcla 5.1 para cine tiene que ser así. Pero sí hay unas cosas que son muy comunes, ¿no? Los diálogos se mantienen en el canal central, los ambientes se distribuyen como entre el estéreo y el surround. Muchos ambientes, por ejemplo, tienen que ir en el parlante central también porque están apoyando o están completando por ahí algún huequito en las voces que nos está ayudando también a complementar esa continuidad en las voces, entonces esos ambientes pueden estar ahí. La música, dependiendo de su funcionalidad dentro de la película, si es una música diegética que está dentro de la escena, es decir, si la fuente sonora la podemos ubicar dentro de la escena, como la música de un bar, de un restaurante, de un equipo de sonido, hay que ver si la puntualizamos, la podemos panear realmente a un parlante. Desde un punto específico la podemos mover también dentro del surround o sencillamente podemos crear una atmósfera. Y hay que tener en cuenta, el primer consejo que doy siempre cuando alguien empieza a mezclar en 5.1 es que no piense que es una mezcla puntual en donde pongo sonidos en cada parlante, sino que el resultado de una buena mezcla en 5.1 es tener un sonido envolvente, y el sonido envolvente no es puntual, es generar una atmósfera que me sitúe en una locación o en una situación específica, ¿no? Claro, porque a veces sí, y tú lo ves en algunas series o en algunas películas, sobre todo, que tal vez sí trabajaron el 5.1 muy, bueno, vamos a hacer todo dividido en todos los parlantes para generar ese ambiente, pero no se genera un ambiente, sino que definitivamente estoy escuchando un montón de cosas por diferentes puntos de mi... Exacto, y el espectador siente eso también, ¿no? Entonces el espectador puede llegar a sentir un pajarito en el parlante, en el surround derecho, siente, no sé, unas ranitas en el otro, y pues realmente le estamos dando, es una cantidad de información que puede distraer para los fines narrativos de la película. Exacto. Entonces, por eso te digo que no hay un orden como estricto, pero sí es lógico que las voces vienen del centro. No siempre todas las voces deben estar en el centro, muchas veces se puede dar la licencia de panear, o podemos también, con la reverberación que usamos en las voces, podemos hacer el envolvente. El envolvente también, o trabajar divergencia en el paneo también y abrir un poquito la imagen frontal. Pero de definitivamente, las voces. como tú dices, es verlo como el conjunto del sonido de la película y no como que tengo 5 puntos de donde puedo empezar a enviar sonido. Y cada película, cada proyecto tiene una necesidad narrativa diferente, entonces depende mucho de la imagen y del cuadro que yo estoy viendo, del plano que yo estoy mezclando. Ok, bien. Sigamos hablando de 5.1. Yo veo que, bueno, mezclamos para 5.1, pero entonces yo llego a mi casa, ¿cierto? Y yo no tengo un sistema 5.1, coloco la película y la película se reproduce en estéreo. Entonces yo digo, bueno, este que estaba mezclado en 5.1, ¿cómo se reparten, por ejemplo, los parlantes del surround, ¿cierto? ¿O es que yo tengo en una película que está mezclada en estéreo y mezclada para 5.1 aparte? ¿Cómo es la situación ahí? Bueno, hay varias formas de hacerlo, hay muchas opciones, ¿no? Dolby, obviamente, es una empresa que se ha dedicado a hacer esto desde hace muchos años, ¿no? El señor Ray Dolby, que murió inclusive el año pasado, ¿no? Fundador de Dolby. Este proceso se conoce como un mix down realmente, y es tener un 5.1 y lograr de este 5.1 por un arreglo de fases y de niveles, tener un estéreo muy decente que va a sonar muy bien como estéreo. Nosotros lo hacemos por medio de un plugin. Este plugin usa una norma I2-3dB, pero no me acuerdo realmente cómo termina, la podemos poner después, ¿cierto? Y pues es un proceso que se hace automáticamente. Muchas veces yo ya estoy mezclando en 5.1, pero tengo un estéreo que me van a pedir en cualquier momento. Me lo pide el colorista, me lo pide el productor, el director, para mostrarle la película a alguien porque se fue para un festival y quiere que no sé, algún distribuidor, algún agente de venta la vea, la escuche decentemente. Se hace de esta forma. Lo contrario es bien raro porque no se trata, o más bien es muy raro que se haga una mezcla estéreo y volverla a 5.1, existen plugins para eso y existen formas de hacerlo también, cuidando las fases y cuidando que todo funcione, pero realmente es muy raro. Pasa cuando de pronto un proyecto que ha sido
mezclado para televisión. Inclusive ahorita estoy trabajando en un documental que en principio se pensó para televisión, un documental sobre Yuri Bonaventura, Ya. el salsero famoso en Sí. Francia. Fue pensado 2 capítulos para televisión y va para salas de cine también, pero entonces no es coger este estéreo y vamos a poner un plugin mágico que nos manda esto a salas de cine, no, Sí. hay que hacer una mezcla en el espacio que es, en una sala certificada para esto, para que suene muy bien el documental en salas de cine. Claro, creo que esto es bien importante saberlo porque estuve mirando en foros de internet toda esta cuestión y había mucha gente que decía que no, que tocaba era construir desde la mezcla estéreo la 5.1. Yo decía, pero raro, ¿no? Pero sí decían otros, no, es la 5.1 la que tiene que convertirse después en estéreo. ¿Nos puede dar el nombre del plugin con el que hace esto? O- Pucha, se llama o- Waves, es de Waves del paquete 360 y realmente, ay, ¿cómo se llama? Bueno, Se no, llama- todo bien bueno, fresco. bueno, Nos vamos a acordar ahorita y los vamos sí, a... pero lo tengo por a ahí, hacer después lo fresco. colgamos o ahorita lo Listo, abrimos. sí, ahorita lo vamos a averiguar. Creo que hay una pregunta de este segmento. Ya me acordé, perdón. Se llama pues, M360, que quiere decir Mix Down 360. Mixdown 360 del paquete Wave. Tenemos una pregunta en este momento, me dicen. Juan Matt pregunta, ¿qué procesos externos, abro comillas, compresores, ecualizadores, sumadores, cierro comillas, pensaría que son esenciales en el momento de realizar el diseño sonoro y mezcla en un audiovisual? Bueno, no, yo pienso que todos, o sea, es lo mismo, muy similar a cuando se mezcla un disco, es decir, en las voces, en la mezcla de las voces trabajamos con procesos dinámicos, la ecualización de las voces en la sala de cine es bien diferente a la de un cantante, por ejemplo, hay que quitar ciertas frecuencias que no son tan cómodas, acentuar ciertas frecuencias que hacen falta a veces porque en la captura Para la no quedaron dicción, muy bien, para- para la claridad, etcétera, filtrar en general también, el Foley se filtra muchas veces también o se procesa de alguna forma. Yo pienso que las herramientas que todos conocemos en los diferentes procesos de tiempo, modulación, filtros, ecualizadores, dinámicos, etcétera, bienvenidos. O sea, O sea, todo que se utiliza. hardware también. Sí, hay una necesidad muchas veces, por ejemplo, de usar reductores de ruido, pero saberlos usar, porque pues, la reducción de ruido puede ser buena y mala, ¿no? Claro, puede ser contraproducente porque si no se sabe Contraproducente. utilizar bien, realmente Exacto, puede y nos- llevarse algo que no queremos que se lleve. Y empiezan a salir, no sé, como este efecto alien en las Este efecto voces que que no está por ahí que no queremos. queremos y que el espectador tampoco quiere escuchar. Ah, bueno, perfecto. Bueno, vamos a un corte de comerciales y volvemos con nuestro último segmento acá con Daniel El Gato Garcés. Bueno, volvemos acá con este especial en audio sobre diseño de sonido y mezcla 5.1 para cine y TV. Y ya estamos finalizando en este segmento y ahora vamos a hablar un poco de la finalización de proyectos, que es otro campo en el que tú has trabajado harto, en que Llama también se especializa. Y a veces hay un poco de confusión entre esto del Dolby, el THX que estábamos tocando hace un momentito. ¿Cuál es esa diferencia que hay entre estos dos, no sé, codificaciones que hay para la entrega de proyectos? ¿Y cuál es esa diferencia? Quiero saberlo porque no lo entiendo. Bueno, realmente son dos tipos de estándar, ¿no? O sea, THX es una certificación de la experiencia del espectador para ver un proyecto audiovisual, ¿no? O sea, THX no solo te certifica los niveles de sonido ni la curva
de frecuencias de cada parlante, sino también ellos tienen que ver con el material de las sillas, tienen que ver con dónde están ubicadas las sillas, el ángulo de proyección del proyector, y precisamente pues THX, que nace de Lucasfilm, ¿no? Todos conocemos a este director, se crea por esta necesidad de tener una experiencia sonora y visual también de los proyectos de las películas que hacía Lucas, pues buena, óptima. Esa es la necesidad que crea THX. Dolby, que hace parte, o la certificación Dolby, o las certificaciones Dolby y todos los sistemas de codificación Dolby, hace parte de Laboratorios Dolby, que es una empresa que viene trabajando desde hace muchos años en reducción de ruido, desde las cintas análogas, etcétera. Toda esta tecnología la han aplicado también para el 5.1. La certificación Dolby dentro de una película te asegura que la mezcla 5.1 que tú vas a escuchar en un formato de 35 milímetros, bueno, tenemos que meternos un poquito en temas técnicos, y es que dentro de 35 milímetros, cuando trabajamos o vamos a proyectar una película en 35 milímetros, tenemos dos formas de proyectar el sonido, ¿no? Y precisamente el sistema donde se registra la película tiene dos versiones del sonido, una en Dolby digital y otra en Dolby análogo, que se conoce como el Dolby SR o Spectral Recording, ¿no? Precisamente existen los dos sistemas dentro de la misma cinta para proteger que la película nunca se quede muda. Entonces, cuando no funciona el digital, que es la prioridad, se pasa al análogo. Básicamente el Dolby SR es un respaldo. Es un respaldo estéreo, pero que se decodifica luego en 5.1. Y bueno, realmente en Colombia somos territorio Dolby, así como en Norteamérica, en Sudamérica también, en muchos países tenemos que hablar de Dolby y trabajamos con Dolby. En Europa, por ejemplo, existen otros formatos como DTS, SDS, que hacen lo mismo también, que certifican que una película y los sistemas de reproducción dentro de la sala de cine funcionen para ese fin. Ok, o sea, es decir, si lo entiendo claro, espero que sí, es una sala se certifica en THX o en Dolby, y ellos le dicen como tienes que cumplir ciertos parámetros para que la sala suene de esta forma. También la película se certifica, es decir, la mezcla se puede certificar en THX, pero THX surge como una necesidad de certificar una sala donde voy a tener una experiencia audiovisual. O sea, se certifica la sala, se certifica la película. Y así dicen, hay una compatibilidad, cumple con todos los requerimientos para que esta película en esta sala, que es Dolby, por ejemplo, esté realmente con un muy buen o un excelente sonido. Exacto, funciona. Dolby también lo viene haciendo, porque Dolby certifica la película y en los exhibidores muchas veces vemos que una sala en un multiplex dice Dolby, certificación Dolby para... Sí, ya, listo. Estábamos hablando de lo del 35 milímetros, ¿sí? Y ya me lo habías contado hace un momento, y es imposible que yo no haga la analogía con lo que pasa también en la producción musical, ¿sí? Entonces, me decías que ya poco te llegan proyectos en 35 milímetros. ¿Usted cree que tiene la tendencia esto a que todo se va a volver en formato digital? Pues parece, yo todavía le sigo dando un poco de fe, un poquito de vida al cine como tal, porque realmente trabajar en 35 milímetros y en 16 milímetros es realmente cine. Pero pues obviamente las facilidades y las necesidades de distribución actuales de los medios, de todos los realizadores, se va más, y la tendencia está más a terminar en un formato llamado DCP, que quiere decir, si mal no recuerdo, Digital Cinema Package. Y es precisamente tener este formato de película dentro de un disco duro. Ya la película se entrega al exhibidor en un disco duro. Entonces toda la realización, y no solo pues, la parte de postproducción final, procesos de postproducción, etcétera, sino la captura se hace en cámaras digitales, ¿no? Entonces ya es otro flujo de trabajo, los presupuestos también y los procesos benefician de cierta forma algo de ahorro. Pero sí es cierto que muchos cineastas siguen defendiendo la necesidad del 35 milímetros, sobre todo los fotógrafos. Creo que muchas veces prefieren trabajar en cine, sea en 35 o en 16. Inclusive ahorita estoy todavía con una película, con Nacimiento, que es precisamente el primer largometraje del director con el cual hice el primer cortometraje hace muchos años. Viene con su primer largometraje y él quiso grabar en Super 16 milímetros en este formato.
Nacimiento y Buenaventura. Nacimiento. No, se llama Nacimiento. Nacimiento nomás. Nacimiento. Ok, Ujú. ok. Entonces todavía hay gente o cineastas buscando este medio de expresión y pues no sé, yo le doy una vida todavía... Que aguanta todavía. Va a aguantar muchos años. Le hago una pregunta. Perdóname, dime. quiero aguantar una cosa. Ok. Hay un tema técnico y es que el respaldo, el sistema de registro de máster de una película en 35 milímetros sigue siendo más estable y más duradero que cualquier disco duro. ¿Ah, sí? Entonces todavía muchos realizadores prefieren terminar en 35 milímetros porque saben que esto le da una vida, entre comillas, más útil a este proyecto, a este máster de más 30 años más o menos. Un disco duro puede tener un problema en cualquier momento, entonces sea estado Uy, eso no sólido, sabía. si todavía prefieren mucho tener su máster en 35 milímetros, entonces por ahí todavía se sigue teniendo esa necesidad. Bueno, en la música, por ejemplo, como que hablan y dicen, no, yo pues ya no tanto realmente, ya casi no, yo creo. Pero dicen, no, pues podemos grabar en cinta, pero pues igual a la final se va a volver un MP3, ¿sí? O sea, es decir, va a pasar por un proceso digital, nada que hacer. ¿Qué tanto se puede, digamos, en el cine como tal, o que tú creas que se pueda conservar que yo grabe en 35 milímetros o en Super 16 y después, pues, no sé, por la entrega o por lo que sea, la distribución o lo que sea, me toque pasarlo a un formato digital? ¿Sí conserva de pronto esa esencia de la imagen de la cinta? Bueno, en términos de imagen, sí, yo creo que aunque se vuelve un poco complicado almacenar porque pues la imagen consume más datos, más información en tamaño de los archivos, pero sí, creo que actualmente se puede manejar, inclusive hay formatos en este momento, veníamos del HD, pasamos luego al Full HD, al 2K, al 4K, ahorita ya hay cámaras de 8K, bueno, se sigue ampliando como en esa resolución en imagen. En términos de sonido ya viene pasando, porque de hecho toda la mezcla 5.1, por ejemplo, cuando hago codificación en Dolby Digital, uso un formato llamado AC3. Sí. El AC3 yo siempre lo explico muy sencillo y es como el MP3 del 5.1, Ok. en donde Dolby, por medio de su códec especial que ellos diseñaron en laboratorios Dolby, hace una compresión de datos de este 5.1. Entonces, pues obviamente toda la película y la mezcla final 5.1 de la película queda pesando mucho menos que lo que me pesa en mi disco duro cuando estoy haciendo esta codificación en Dolby Digital. Bueno, súper. Bueno, pues Gato, le quiero agradecer porque personalmente me despejó muchas dudas y pues a la final siempre me gusta que de pronto las personas que están acá en el programa, que han logrado como lo que usted decía, a mí me gusta un montón trabajar en esto y lo logré, estoy trabajando en esto. ¿Qué consejo le puede dar como a estas personas que, sobre todo en postproducción, están arrancando, ¿sí? Quieren vivir de lo que les gusta? Entonces, Gato, ¿qué les puede decir? Bueno, yo pienso que el consejo que doy siempre para alguien que quiera arrancar en esto es que busque el medio de empezarlo a hacer. O sea, no toda la información teórica que se puede obtener de un libro, toda la información que nos da la academia, internet, etcétera, está muy bien, pero cuando empezamos a aplicar esta información es realmente cuando nos enfrentamos a algo serio, sí, a qué tanto conozco y cómo lo puedo resolver. Y el principal consejo, sobre todo para los músicos, ingenieros de sonido, productores de sonido, todo lo que abarca, todo lo que abarca, es que busquen trabajar o busquen la opción de pronto dentro de la misma academia de trabajar con alguien que esté en una carrera de cine, una carrera de producción audiovisual. Ellos muchas veces han hecho un rodaje de su corto en clase y no tienen quien grabar el sonido. Obviamente no se van a ver muy bien lucrados de esto, a veces no se ven lucrados, pero es una forma de arrancar, una forma de generar experiencia. A veces estos corticos, precisamente yo hice OD y no recibí un peso de OD, pero pues en mi hoja de vida ya pesa. Y es el punto de inicio. Además que la academia pues también sirve para eso. En la academia nos podemos equivocar, ¿no? En la academia podemos experimentar muchas cosas. Ya luego en la vida real es más difícil, costoso. Claro, es más costoso. Bueno, pues muchísimas gracias, Gato, por estar aquí con nosotros y a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en esta nueva emisión de Especiales N Audio TV. Y pues nada, nos vemos el martes y pegados a Especiales N Audio. Chao.